SQL Server 2019, el día de hoy estaremos tocando el tema denominado Transact SQL, almacenando y consultando documentos. Bien, el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Vamos a revisar la variable var binary. Bien, luego también vamos a revisar la opción de file string y finalmente la opción de file table para poder almacenar ya sean imágenes y documentos dentro de el SQL Server. Bien, entonces tenemos la primera opción dentro de la base de datos. Bueno, en este caso es el tipo, el uso de var binary. Esta variable ya la hemos visto anteriormente. Bien, por ello no vamos a ver mucho sobre el tema, no vamos a detallar tanto, debido a que ya en la sesión de tipo de datos pudimos ver un poco sobre esta variable. Bien, en este caso, para poder almacenar imágenes o documentos, es una opción que podemos utilizar un tipo de datos dentro de una tabla que se llama var binary max. Bien, bueno, en este caso el tipo imagen también o image actualmente está despreciado, por lo tanto no vamos a utilizar este tipo, simplemente solo vamos a utilizar el tipo de datos var binary. Vamos a ver un caso. Aquí por ejemplo tenemos un ejemplo, de ahí también lo vamos a poder revisar dentro de nuestro SQL Server Management Studio. Entonces miren, acá por ejemplo en este script lo que se está haciendo primero es se está creando una base de datos llamada TriggerDB. Luego se está creando una tabla, en este caso estamos creando una tabla de documentos, y dentro de la tabla de documentos están los campos ID, nombre, contenido y extensión. Y como verán aquí en la columna contenido, pues se encuentra nuestro digamos el tipo de datos var binary max, correcto, el cual va a servir para nosotros ahí poder guardar nuestros ya sea imágenes, ¿no? En este caso vamos a guardar una imagen dentro de esta tabla. Bien, y para ello vamos a utilizar o hacer uso de una función, bueno, del insert, que ya lo hemos visto anteriormente. Sin embargo, en este caso, bueno, vamos a poner un insert into documentos, y ahí vamos a poner el nombre, el contenido y la extensión. Para ello, por ejemplo, vamos a usar este select, este select en donde vamos a indicar primero que vamos a colocar, bueno, un logo fondo blanco. Luego vamos a tener un bulk column, bien, que va a ser el contenido, y bueno, la extensión le vamos a poner un png. Ahora esta la obtenemos de un open row set, que es una sentencia para poder ir hacia un archivo determinado. En este caso estamos haciendo un bulk a digamos nuestra unidad en donde ahí tenemos el logo, que en este caso es un logo de fondo blanco, y le vamos a poner un single blob. Bien, es también un tipo de datos. Bien, entonces con esto vamos a insertar un registro dentro de la tabla documentos. También lo vamos a hacer en una sesión práctica esta parte, para que también puedan ver cómo funciona la inserción de estos registros. Y bien, esa sería la forma como podemos utilizar el var binary max para poder almacenar. En nuestro caso estamos almacenando una imagen, bien, dentro de la tabla de documentos. Y bueno, y aquí estamos insertando dos, ¿no? Uno que es logo fondo blanco y otro que es más abajo, logo fondo verde. Y ambos están en una carpeta
de la unidad E, por ejemplo. Bien, tenemos una siguiente opción para poder almacenar ya sea documentos o imágenes. En este caso vamos a usar la opción File String. File String, bueno, a nivel general va a permitir usar binary. Bien, va a almacenar el dato fuera de SQL. Bien, está integrado a SQL Server. No soporta la creación de subcarpetas, hay que tenerlo en cuenta. Es casi transparente para las aplicaciones y permite manejar grandes volúmenes de archivos. Bien, vamos a ver a continuación un poco más a detalle sobre el file string y luego también vamos a ver una pequeña demostración. Bien, el file string SQL Server permite a las aplicaciones basadas en SQL Server almacenar datos no estructurados como documentos e imágenes en el sistema de archivos. Las aplicaciones pueden aprovechar las APIs de transmisión de datos enriquecidas y el rendimiento del sistema de archivos, al mismo tiempo que mantienen la coherencia transaccional entre los datos no estructurados y los datos estructurados correspondientes. El file string integra el motor de base de datos de SQL Server con sistemas de archivos NTFS o REFS, almacenando datos de objetos binarios grandes, en este caso son blob, utilizando var binary max como archivos en el sistema de archivos. Transact SQL puede insertar, actualizar, consultar y buscar y realizar copias de seguridad de los datos file string. Las interfaces del sistema de archivos de Windows 32 proporcionan el acceso de la transmisión por secuencia a los datos. Bien. No se habilita automáticamente al instalar o actualizar SQL Server. Debe habilitarse file string utilizando el administrador de configuración de SQL Server. Vamos a verlo también más adelante. Y SQL Server Management Studio. Para poder utilizar file string debe crear o modificar una base de datos que contenga un tipo especial de grupo de archivos. Luego debe crear o modificar una tabla de modo que contenga una columna var binary max con el atributo file string. Después de completar estas tareas, puede usar Transact SQL y Windows 32 para administrar los datos del file string. ¿Cuándo utilizar file string? En SQL Server, los blob pueden ser datos de var binary max estándar que almacena los datos en tablas u objetos. File string, en este caso var binary max, que almacenan los datos en el sistema de archivos. El tamaño y el uso de los datos determinan si debería usarse el almacenamiento de base de datos o el almacenamiento del sistema de archivos. Si las condiciones siguientes son verdaderas, debería pensar en usar file string. Bien, entonces ahí vamos a tener en cuenta que nos conviene utilizar, si tanto el almacenamiento a nivel de la base de datos o a nivel del sistema de archivos. Hay que tenerlo en cuenta. A ver, si las condiciones siguientes son verdaderas, vamos a tener que pensar en usar file string. Los objetos que se están almacenando son, por término medio, mayores de 1 megabyte. El acceso de lectura rápido es importante. Está desarrollando aplicaciones que usan un nivel intermedio para la lógica de la aplicación. Para objetos de menor tamaño,
El almacenamiento de blob, el var binary max, en la base de datos a menudo proporciona un mejor rendimiento de la transmisión de archivos. De la transmisión de datos. ¿Ok? Ahora, el almacenamiento de file string. El almacenamiento de file string se implementa como una columna var binary max, en la que los datos están almacenados como blob en el sistema de archivos. Los tamaños de los blob están limitados solo por el tamaño del volumen del sistema de archivos. La limitación var binary max estándar de tamaños de archivos de 2 GB no se aplica a blob que están almacenados en el sistema de archivos. Para especificar que una columna debería almacenar datos en el sistema de archivos, especifique el atributo fileString en una columna var binary max. Esto hace que el motor de base de datos almacene todos los datos para esa columna en el sistema de archivos, pero no en el archivo de base de datos. Los datos de fileString deben estar almacenados en los grupos de archivos de fileString. Un grupo de archivos fileString es un grupo de archivos especial que contiene los directorios del sistema de archivos en lugar de los propios archivos. Estos directorios del sistema de archivos se denominan contenedores de datos. Los contenedores de datos son la interfaz entre el almacenamiento del motor de base de datos y el almacenamiento del sistema de archivos. Cuando use el almacenamiento fileString, piense en lo siguiente. Cuando una tabla contiene una columna fileString, cada fila debe tener un identificador de fila único, distinto de null. Se pueden agregar varios contenedores de datos a un grupo de archivos fileString. Los contenedores de datos fileString no pueden estar anidados. Cuando se usa clústeres de conmutación por error, los grupos de archivos fileString deben estar en recursos de disco compartido. Los grupos de archivos fileString pueden estar en volúmenes comprimidos. Administración integrada. Debido a que fileString se implementa como columna var binary max y se integra directamente en el motor de base de datos, la mayoría de las funciones y de las herramientas de administración de SQL Server funcionan sin la modificación de los datos fileString. Por ejemplo, puede usar todos los modelos de recuperación y copia de seguridad con los datos fileString y se realizan copias de seguridad de los datos fileString con los datos estructurados de la base de datos. Si no desea realizar una copia de seguridad de los datos fileString con datos relacionales, puede usar una copia de seguridad parcial para excluir los grupos de archivos fileString. Seguridad integrada. En SQL Server, los datos de fileString se protegen de la misma manera que los demás datos, concediendo permisos en el nivel de la tabla o columna. Si un usuario tiene permiso para la columna fileString de una tabla, el usuario puede abrir los archivos asociados. El cifrado no se admite en los datos fileString.
Solo la cuenta con la que la cuenta de servicio de SQL Server se ejecuta, se permiten los permisos al contenedor FileString. Recomendamos que no se concedan permisos a ninguna otra cuenta en el contenedor de datos. Los inicios de sesión de SQL no funcionarán con contenedores FileString. Solo la autenticación NTFS o REPS funcionará con los contenedores FileString. Acceso a datos blob con Transact SQL y acceso de transmisión de datos del sistema de archivos. Después de almacenar los datos en la columna FileString, puede tener acceso a los archivos utilizando las transacciones de Transact SQL o utilizando las APIs de Windows 32. Acceso a Transact SQL. Usando Transact SQL puede insertar, actualizar y eliminar los datos de FileString. Puede usar una operación de inserción para rellenar previamente un campo FileString con un valor nulo, un valor vacío o un dato insertado relativamente corto. Sin embargo, si se envía una gran cantidad de datos de manera más eficaz en un archivo que usa interfaces de Windows 32. Al actualizar un campo FileString, modifica los datos de blob subyacentes en el sistema de archivos. Cuando un campo FileString está establecido en null, se eliminan los datos de blob asociados al campo. No puede utilizar ninguna actualización fragmentada de Transact SQL implementada como update.write para realizar actualizaciones parciales en los datos. Al eliminar una fila o eliminar o truncar una tabla que contiene los datos FileString, elimina los datos de blob subyacentes del sistema de archivos. Acceso a la transmisión por secuencia del sistema de archivos. La compatibilidad de transmisión por secuencia de Windows 32 funciona en el contexto de una transacción de SQL Server. Dentro de una transacción puede usar las funciones FileString para obtener una ruta de acceso al sistema de archivos de una SL lógica de un archivo. Tras ello, puede utilizar la API OpenSQL FileString para obtener un identificador de archivos. Después de este identificador, lo puede usar las interfaces de transmisión por secuencias de archivos de Windows 32 como readFile y writefile. Para obtener acceso, y actualizar el archivo a través del sistema de archivos. Dado que las operaciones de archivos son transaccionales, no puede eliminar ni cambiar el nombre de los archivos FileString a través del sistema de archivos. Bien, vamos a ver aquí una demo FileString. Bien, como verán, como indica la parte de la teoría que hemos revisado hace rato, tenemos que hacer una configuración en nuestro servidor de SQL, bien, usando el administrador de configuraciones para habilitar la opción de FileString en nuestro servidor SQL Server. Bien, para ello, como verán aquí, nos vamos a nuestro administrador de configuraciones, luego nos vamos a nuestro SQL Server, ahí vamos a ubicar en donde indica la pestaña, vamos a dar clic derecho, propiedades, vamos a ir a la pestaña FileString, a la opción, y ahí vamos a dar check en la opción habilitar FileString. Bien,
Y bueno, acá nos va a indicar digamos la configuración. Al darle check vamos ya a habilitar esta opción de file string dentro de nuestro servidor de SQL Server. Bien, vamos a dar acá OK y ya estaría habilitado. Ahora, en nuestra base de datos, bueno, podemos aquí vamos a agregar, como indica, en un file group. Bien, en este caso, por ejemplo, al crear una nueva base de datos, vamos a dar clic derecho, propiedades de base de datos. Vamos a encontrar aquí la opción file groups y ahí vamos a agregar nuestro, por ejemplo, el file group imágenes. Bien, ahí ya se encuentra habilitado la opción file string, ¿no? Entonces creamos, en este caso por ejemplo puede ser file imágenes, y vamos a agregar este grupo. Bien, vamos a agregar este grupo y adicionalmente en la pantalla, bueno, en la pantalla de archivos, files, ahí vamos a agregar para nuestro, bueno, para este nuevo file string data, vamos a agregar para el file grupo de imágenes una ruta, ¿no? Una ruta en donde ahí se van a ir guardando lo que vamos a ir aquí guardando, ¿no? En nuestro, ya sea en nuestra tabla. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo luego ya de haber hecho la configuración de file string. También luego lo vamos a ver utilizando el SQL Management Studio. Ahorita, para ir avanzando con la parte teórica, vamos a trabajar de esta forma. Bien, entonces aquí tenemos bueno, nuestra tabla documentos file string. Es una nueva tabla, como verán. Tenemos ahí nuestro ID, nuestro identificador. Tenemos también un ID2 en donde estamos usando un identificador único. Bien, nuestro nombre al archivo o al documento que nosotros querramos, y acá estamos colocando contenido, que es la columna que donde vamos a almacenar bueno, el contenido de los archivos, de las imágenes que vamos a subir. Y estamos viendo acá que es de tipo var binary max, y aparte indicamos que es un file string. Bien, adicionalmente también tenemos la columna extensión. Entonces vamos a crear esta tabla. Bien, y luego, al igual que cuando utilizamos el var binary max, vamos a hacer la inserción en esta tabla, ¿no? Para ello, bueno, estamos haciendo un insert into a la tabla documentos-fs. Estamos acá colocando el id2, que en este caso era único. Bien, ahora tenemos el nombre, el contenido y la extensión. Ahora estamos haciendo un select. Bien, y acá llamamos a la función newID, que siempre va a devolver un ID único. Bien, vamos a tener aquí, bueno, vamos a guardar los logos que anteriormente teníamos. Logo fondo blanco. Aquí tenemos un bulk column, bien, que es la columna que contiene todo el contenido, bien, en este caso de nuestra imagen que estamos consultando. La extensión es PNG y estamos aquí abriendo, bueno, obteniendo todo de una ruta. Como verán, aquí estamos usando el Open Row Set y aquí estamos haciendo un bulk hacia el archivo. Bien, hacia el archivo, en este caso que está ubicado en la carpeta E. Y pues estamos poniendo aquí que lo obtenga como un blob, correcto.
Igual también para, bueno, estamos aquí guardando dos imágenes en este ejemplo. Y como verán, esta es la forma como estamos almacenando utilizando el file string. Bien, vamos a ver a continuación la siguiente. La siguiente opción para nosotros poder almacenar digamos nuestros archivos o imágenes es la opción File Table. Bien, la opción File Table se crea como una tabla separada. Bien, almacena el dato fuera de SQL, está integrado a SQL Server y soporta la creación de subcarpetas y Xcopy. Permite manejar grandes volúmenes de archivos. Y vamos a tener acá esta opción File Tables y vamos a ver también un poquito de teoría sobre ellos. Entonces, bueno, la característica de File Table proporciona compatibilidad con el espacio de nombres de archivos de Windows y con las aplicaciones Windows para los datos de archivos almacenados en SQL Server. File Table permite que una aplicación puede integrar sus componentes de administración de datos y almacenamiento, así como proporcionar servicios de SQL Server integrados, incluidas las búsquedas de tipo de texto completo y la búsqueda semántica en datos y metadatos no estructurados. Es decir, ahora puede almacenar archivos y documentos en tablas especiales de File Tables, denominadas SQL Server, y tener acceso a ellos desde las aplicaciones de Windows, como si estuviesen almacenados en el sistema de archivos, sin efectuar cambios en las aplicaciones cliente. La característica de File Table se basa en la tecnología de File String de SQL Server. Ventajas de la característica File Table. Los objetivos de la característica File Table incluyen los siguientes. Tenemos la compatibilidad con la API de Windows para los datos de archivos almacenados en una base de datos de SQL Server. La compatibilidad con la API de Windows incluye lo siguiente. Tenemos acceso no transaccional de transmisión por secuencias y actualizaciones en contexto de datos file string. Tenemos espacio de nombres jerárquico de directorios y archivos. Almacenamiento de atributos de archivo como fecha de creación y fecha de modificación. Compatibilidad con las APIs de administración de archivos y directorios de Windows. Compatibilidad con otras características de SQL Server, incluidos herramientas de administración, servicios y capacidades de consultas relacionales en file string y en datos de atributos de archivo. De esta forma, File Tables quita una barrera importante respecto al uso de SQL Server para el almacenamiento y la administración de datos no estructurados que residan actualmente en los archivos y servidores de archivos. Las empresas pueden mover estos datos desde los servidores de archivos a File Tables para aprovechar la administración integrada y los servicios proporcionados por SQL Server. Al mismo tiempo, pueden mantener la compatibilidad de las aplicaciones Windows para sus aplicaciones existentes de Windows que ven estos datos como archivos de sistema.
¿Qué es una file table? SQL Server proporciona una tabla de archivos, una file table especial, también denominada file table, para aplicaciones que requieren almacenamiento de archivos y directorios en la base de datos, con compatibilidad con la API de Windows y acceso no transaccional. La file table es una tabla de usuario especializada con un esquema predefinido que almacena los datos file string, así como información de jerarquía de directorios y archivos e información de atributos de archivos. Una file table proporciona la funcionalidad siguiente. Tenemos una file table representa una jerarquía de directorios y archivos. Almacena los datos relacionados con todos los nodos de esa jerarquía, tanto para los directorios como los archivos que contienen. Esta jerarquía se inicia en un directorio raíz que se especifica cuando se crea la file table. Cada fila de una file table representa un archivo o un directorio. Cada fila contiene los elementos siguientes. Bien, tenemos aquí una columna file string para los datos de secuencia y un identificador string id. Es un GIT. El valor de la columna file string es null para un directorio. Las dos columnas path locator y parent path locator para representar y mantener el elemento actual, el archivo, directorio y la jerarquía de los directorios. 10 atributos de archivo como fecha de creación, fecha de modificación, que son útiles con las APIs de entrada y salida de archivos. Una columna de tipo compatible con las búsquedas de texto completo y semántica en archivos y documentos. Una file table aplica ciertos desencadenadores y restricciones definidas por el sistema para mantener la semántica del espacio de nombres de archivo. Cuando se configura la base de datos para el acceso no transaccional, la jerarquía de archivos y directorios representada en file table, se crea en el recurso compartido de file table file string configurado para la instancia de SQL Server. De esta forma se proporciona acceso al sistema de archivos para aplicaciones Windows. Algunas características adicionales de file tables incluyen las siguientes. Los datos de archivos y directorios almacenados en una file table se exponen a través de un recurso compartido de Windows para el acceso no transaccional a los archivos de las aplicaciones basadas en la API de Windows. Para una aplicación Windows, esto parece un recurso compartido normal, con sus archivos y directorios. Las aplicaciones pueden usar un variado conjunto de API de Windows para administrar archivos y directorios del recurso compartido. La jerarquía de directorios que apareció a través del recurso compartido es simplemente una estructura de directorios lógica que se mantienen en file table. Un componente de SQL Server intercepta las llamadas para crear o cambiar un archivo o directorio
a través del recurso compartido de Windows y la refleja en los datos relacionales correspondientes de la file table. Las operaciones de la API de Windows no son transaccionales por naturaleza y no se asocian con transacciones de usuario. No obstante, el acceso transaccional a los datos file string almacenados en una file table son totalmente compatibles, como es el caso de cualquier columna file string de una tabla normal. Los file tables también se pueden consultar y actualizar mediante el acceso normal de Transact SQL. Además, se integran con las herramientas de administración de SQL Server y características como la copia de seguridad. No se puede enviar una solicitud de correo electrónico a través de dbmail ni adjuntar un archivo ubicado en un directorio de secuencia de archivos, bueno, en este caso en un file table. El controlador del filtro de sistema de archivos RSFX0420 inspecciona las solicitudes entrantes de entrada y salida que entran y salen de la carpeta de la secuencia de archivos. Si la solicitud no procede del archivo ejecutable SQL Server y el código file string, se deshabilitan explícitamente. Consideraciones adicionales sobre el uso de file tables. Consideraciones administrativas. File string y file tables. Las file tables se configuran independientemente de file string. Por lo tanto, puede continuar usando la característica file string sin habilitar el acceso no transaccional ni crear file tables. No existe el acceso no transaccional a los datos file string, salvo a través de las file tables. Por lo tanto, cuando se habilita el acceso no transaccional, el comportamiento de las columnas file string y de las aplicaciones existentes no se ve afectado. File tables y acceso no transaccional. Puede habilitar o deshabilitar el acceso no transaccional en el nivel de base de datos. Puede configurar o ajustar el acceso no transaccional en el nivel de base de datos desactivándolo, habilitando el acceso de solo lectura y el acceso completo de lectura y escritura. Bien. Las file tables no admiten archivos asignados en memoria. Las file tables no admiten archivos asignados en memoria. El bloc de notas y Paint son dos ejemplos comunes de aplicaciones que utilizan archivos asignados en memoria. No puede utilizar estas aplicaciones en el mismo equipo que SQL Server para abrir archivos que se almacenan en una file table. No obstante, puede utilizar estas aplicaciones desde un equipo remoto para abrir archivos que se almacenan en una file table, porque en estas circunstancias no se utiliza la característica de asignación de memoria. Vamos a ver a continuación una demo de cómo sería el uso del file table. Como vemos aquí, estamos utilizando una base de datos y estamos creando una tabla, bien, que está como una file table. En este caso su nombre es My Document Store y aquí le estamos agregando, bueno, el directorio, el file table directorio, que le estamos llamando My Document Store. Le estamos agregando también, bien, otras columnas para que pueda, digamos, de esta forma crearse nuestra file table
y posteriormente estaremos también asignando, ¿no? Estaremos ahí creando el acceso para el directorio, ¿no? Para que podamos utilizarlo en nuestra base de datos. Bien, a través de un file string, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este ejemplo y luego de crear nuestro file table vamos a ver en nuestra base de datos que en nuestra sección de tablas, en donde indica file tables, ahí se va a ver reflejada la tabla que estamos creando. Bien, ahora vamos a ver unos casos prácticos para poder aprender un poco más acerca del tema, pero ya vamos a utilizar aquí la opción del SQL Server Management. Bien, vamos a entrar para ello en el SQL Server Management Studio. Ok, para ello, bueno, acá nosotros hemos creado, acá tenemos un pequeño ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo con ustedes. Bien, acá, bueno, voy a eliminar esta base de datos que recién la había creado para poder trabajar nuevamente nuestro ejemplo. Bien, un error ocurrió. Ok, ya, listo, ya está. Bien, vamos a crear nuestra base de datos. En este caso vamos a usar create. Bien, acá está conectando nuevamente, estamos conectados nuevamente. Create, acá vamos a utilizar database y vamos acá a utilizar, bueno, vamos a poner nuestra base de datos, en este caso archivos, imágenes. Bien, vamos a ejecutar la creación de nuestra nueva base de datos. Aquí vamos a hacer vamos a refrescar en el servidor en la sección database. Bien, y ahí vamos a entrar en nuestra nueva base de datos que hemos creado. Aquí, bueno, vamos a crear una tabla. Bien, vamos a tablas, nueva tabla, y acá vamos a crear nuestra tabla de documentos. Para ello, bueno, vamos a primero poner un ID, le vamos a poner que no acepte nulos, que no permita nulos, y acá le vamos a agregar un identificador para que pueda, conforme vayamos creando registros, ir incrementando automáticamente. Y acá también vamos a poner, bueno, un nombre del archivo, correcto, y acá, bueno, le vamos a poner un nvarchar 50 y acá vamos a poner el contenido. En este caso vamos a hacer primero un caso práctico usando el var binary max, correcto, es el primer caso que hemos trabajado el día de hoy. Para ello vamos a guardar nuestra tabla como documentos. Bien, aquí acabamos de crear nuestra tabla de documentos y bien, vamos a hacer nuestra primera inserción en esta tabla. Vamos acá a refrescar. Bien, acá en esta parte tenemos ya nuestra tabla de documentos. Bien, aún no tenemos ningún registro creado en esta tabla, y lo que vamos a hacer es insertar un primer registro. Bien, bueno, acá nos ha aparecido
una ventanita, ya la cerramos. Entonces vamos a crear nuestro primer registro aquí. Ok, lo que tengo acá es una carpeta en el disco C, en este caso la carpeta temporal, y acá tengo una imagen, correcto, y esta imagen va a ser la que vamos a guardar en esta tabla que acabamos de crear. Bien, entonces vamos a hacer un insert, bien, into documentos, que es la tabla, y acá vamos, bueno, a insertar de acuerdo a los campos que hemos creado. En este caso, bueno, también le podemos agregar un campo más. Vamos acá, clic derecho a documentos, y vamos a agregarle una columna más que se va a llamar extensión, y va a ser, por ejemplo, un char de 4. Correcto, entonces acá vamos a guardar. Ya guardamos los cambios, entonces acá podemos poner insert into documentos, y acá vamos a ver las columnas. Bueno, el ID va a incrementarse conforme nosotros vayamos insertando la información, pero en este caso vamos a colocar el nombre, el contenido, bien, y vamos a colocar la extensión. Correcto, entonces aquí lo que haríamos para poder insertar un registro en esta parte, en nuestra tabla, sería, por ejemplo, vamos a hacer un select como nombre. Bueno, lo vamos a poner imagen 1. Ok, contenido, vamos a usar ahorita vamos a usar un bool column. Bien, vamos ahorita a ver también cómo podemos obtener digamos, el contenido de una imagen dado una determinada ruta. Y vamos acá a colocar como extensión, es un archivo JPG, .jpg. Bien, entonces aquí, como vemos en el ejemplo, el PowerPoint en la presentación, estamos utilizando en este caso la cláusula open row set, ¿no? Y en este caso este sirve pues para poder ubicar un archivo que nosotros tengamos, bien, y vamos a recorrer este archivo, en este caso como una variable data, y en este archivo, dentro de este archivo vamos a encontrar el contenido, que es el bool column, bien, en este caso, y como verán, estamos haciendo o estamos recorriendo la ruta en donde se encuentra nuestro archivo, nuestra imagen, correcto. Entonces aquí, por ejemplo, al ejecutar esta consulta, bien, vamos a ver que se acaba de ingresar un primer documento. Bien, se acaba de insertar un primer documento dentro de nuestra nueva tabla documentos, y aquí, como verán, aquí indica binary data. Ok, correcto, acá en contenido se acaba de crear se acaba de colocar ahí pues el contenido de la imagen, correcto. Entonces si quisiéramos colocar otra imagen acá, bueno, vamos a buscar otra imagen, correcto. A ver, vamos a buscar acá otra imagen y vamos a colocarla también ahí. Vamos acá a buscar una imagen, por ejemplo, a ver, vamos, y vamos a llevarla a nuestra carpeta temporal y vamos a colocarla acá, correcto. Entonces vamos a hacer una segunda inserción, bien, y acá pues vamos a colocar imagen 2 JPG. La ruta básicamente es la misma, lo único que va a cambiar va a ser la imagen, ¿no? El nombre de la imagen igual es un archivo JPG, así que esto lo único que cambiaríamos sería la imagen.
bueno, el nombre, y vamos a insertar, correcto. Entonces acá nuevamente, al hacer la consulta en nuestra tabla, vemos que ya se encuentran dos registros, bien, dentro de nuestra tabla documentos, correcto. Una pues es la imagen inicial y la siguiente es la otra imagen que acabamos de colocar. Así es como utilizamos en este caso el var binary max para poder almacenar. En este caso estamos almacenando una imagen. Bien, ahora tenemos otra opción, correcto. Según lo que hemos visto, tenemos la opción también del file string, correcto. Entonces vamos a utilizar esta opción, bien, para poder acá también hacer un caso práctico del uso de esta opción. Bien, para ello vamos a seguir los pasos que nos indicaban en la demostración, en la parte de la demostración. Para ello, bueno, vamos a ingresar a nuestro administrador de configuraciones del SQL. Si no sabes dónde está, vas a inicio, buscas acá la opción SQL Server 2019, das acá en donde dice SQL Server Configuration Manager o administrador de configuración, le das que sí, y acá te va a cargar, correcto, la parte en donde está el SQL Server Service, y dentro de este pues va a estar el SQL Server, está corriendo actualmente. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle propiedades, y tal y como indica acá, tenemos que habilitar la opción de file string. En este caso, bueno, al darle propiedades, vamos a ir a donde dice la pestaña file string y vamos a habilitarlo, correcto, y vamos a aplicar. Bien, acabamos de habilitar nuestra opción file string, tal y como nos indica nuestra demostración. Siguiente, pues vamos a ir a nuestra, en este caso, a nuestra base de datos. Bien, vamos a ir a archivos, imágenes, y aquí vamos a ir a dar clic derecho en propiedades, correcto, y en donde dice file groups, acá vamos a ver que ya está el file string, correcto. Ahora vamos a habilitarlo también, esta opción. Para ello acá nos indica, a ver, vamos a usar lo que nos indica acá. Vamos a ejecutar exec sp configure, listo. Vamos acá file string access level. Bien, estamos acá simplemente ejecutando lo que vemos aquí en la parte de demo. Configure. Bien, vamos a ejecutar. Se acaba de cambiar, como verán acá, ya la configuración. Ahora nuevamente vamos acá a propiedades, file groups. Bien, ya se habilitó ya también la opción de file string. Como habrán visto, si no hacíamos esa parte no se habilitaba, y ahora acá nosotros podemos agregar un nuevo file group. En este caso vamos a agregar file group imágenes. Bien, y dentro de esta parte vamos a ver acá, disculpen,
Bien, acá por ejemplo vamos a configurar simplemente, bueno, acá ya tenemos esta parte, ya está agregado, y vamos a ir a la parte, bueno, acá vamos a agregar, uy, un ratito, ya, ok, vamos a darle ok. Bien, ya acá en esta parte nuevamente vamos a darle en propiedades, vamos a ir a donde indica files y acá vamos a agregar uno más, correcto, uy, acá le agregamos dos más, acá vamos a eliminar. Bien, acá por ejemplo podemos poner archivos, imágenes, correcto, y acá por ejemplo vamos a poner fg imágenes. Acá vamos a seleccionar, bien, nuestro tipo file string data, y acá automáticamente nos está jalando file group imágenes, bien, tal como nos indica acá. Y luego de ello, bueno, vamos acá a configurar, ok, vamos a poner ok, y acá vamos a crear ahora nuestra tabla. Vamos a crear una tabla, bien, esta va a ser documentos, el file string, bien, vamos igual acá a colocar el nombre, el contenido, la extensión y un ID más. Por ejemplo, el ID vamos a ponerle int, vamos a dejarle que se autoincremente, correcto, vamos a agregarle otro ID, unidad único, bien, acá también vamos a agregarle, tal y como indica acá, un nombre, un contenido y una extensión. El nombre varchar de 50, el contenido var binary max, va a ser un var binary max, y la extensión que sería un char de 4, correcto. Acá en esta parte vamos a guardar la tabla como documentos file string, bien, en este caso vamos a, bien, en este caso por ejemplo vamos a poner nueva consulta, bueno, acá actualizamos para que se pueda mostrar nuestra nueva tabla, documentos file string, correcto, y acá, ok, acá nos faltó var binary, pero no le pusimos, ok, file string, ya, ok, vamos acá a crear mejor la tabla, vamos a eliminarla y lo vamos a crear por script. Bien, a ver, vamos a poner create, en este caso table, documentos file string, bien, acá como indican, como hicimos anteriormente, vamos a crear un ID que va a ser numérico, va a ser no nulo, va a incrementarse, va a ser primary key. Bien, vamos a tener un ID 2, va a ser int también. Vamos a tener en este caso también un nombre, varchar, en este
caso de 50. Vamos a tener el contenido, que va a ser un var binary max, pero acá, bueno, vamos a usar file string, correcto, y acá también tenemos la extensión, que es un char de 4, correcto. Ejecutamos. Ok, acá indica, claro, tenemos que tener en la columna, en este caso el id2 tiene que ser unique identifier, ok, justamente unique identifier, y tiene que también acá, como dice, tener row id call, tiene que ser de este tipo, tiene que tener ese campo, tiene que ser not null y tiene que ser único, correcto, si no, no nos va a dejar ingresar este tipo. Bien, correcto, ya acabamos de crear nuestra tabla. Vamos a archivos imágenes, damos acá a actualizar, vamos a tablas, acá encontramos la tabla documentos file string, igual como hemos hecho hace un momento. Vamos a usar el open row set para insertar nuestros campos anteriores. Bueno, vamos a insertar, pero ahora en esta tabla. Ahora la diferencia es que, bueno, en este caso tenemos un id2, correcto, y acá vamos a utilizar una función llamada newID que va a generar ese tipo de dato. Bien, y básicamente, bueno, de ahí vamos acá a tener los datos que anteriormente ya habíamos ingresado, como nombre, contenido, extensión, ¿no? Como vemos aquí, básicamente es lo mismo lo que hemos venido haciendo, y nada más lo único que está cambiando es que ahora le estamos agregando este new id para el campo id2, correcto. Entonces vamos a insertar la data, va la primera. Ok, acá con qué nombre le pusimos, id2, sí, es correcto. ¿Qué nos falta acá? Porque justamente si le hemos puesto esto, id2, indica que, ok, lo que pasa es que estamos yéndonos a la tabla documentos, y es la tabla documentos fc de file string. Esa es la nueva tabla que estamos insertando. Bien, entonces vamos acá a insertar nuevamente. A ver, acabamos de insertar el primero y ahorita vamos a insertar el siguiente, correcto. Ahora vamos a ver acá cómo están nuestros datos. Vamos a darle clic derecho, editar, y acá ya vemos que se acaba de insertar, correcto, los datos. Ahora esta parte de aquí ya tenemos también estos datos almacenados de esta forma a través de file string. Bien, eso sería por el día de hoy lo correspondiente a la práctica. Bien, a la práctica, la demostración ha sido un pequeño taller acerca de cómo almacenar, en este caso, imágenes y archivos, bien, dentro del SQL Server de una forma básica. Y bueno, de tarea quedaría para ustedes que prueben la opción de el file table. Como verán, es también algo similar. Vamos acá a crear, correcto, vamos a crear la tabla My Document Store, bien, como una file table,
vamos a usar esta sentencia, esta forma de creación de esta tabla, y pues les invito acá a que puedan validar cómo se va a crear esta tabla, ¿no? En posteriores talleres también podríamos revisar la creación de este tipo de caso. Bien, esto sería todo por la sesión del día de hoy, y bueno, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias.